Les habla Kirto, y estas son 100 hallazgos alienígenas encontrados en diferentes continentes. Un volcán que escupe oro. El monte Erebus, el volcán más grande de la Antártida, literalmente escupe al aire finísimos cristales de oro metálico. El oro, de entre 0.1 y 20 micrómetros, se encuentra en los gases volcánicos y hasta 60 micrómetros en la nieve cercana. Aunque otros volcanes son conocidos por emitir oro, el monte Erebus es el único que lo libera en forma metálica. Antes de que busquen oro en la Antártida, sepan que el monte Erebus solo libera unos 80 gramos diarios. Es más una curiosidad geológica, pero saber que los volcanes concentran metales puede ayudar a los geólogos a encontrar yacimientos de oro. ¿Qué son esas criaturas? En el plancton oceánico, desde hace siglo y medio, hay una extraña criatura llamada larvae. A simple vista parece un pequeño crustáceo microscópico, pero nadie ha visto nunca su forma adulta. Los científicos llegaron a una conclusión sensacional tras estudiar grandes conjuntos de genes. Estas criaturas, parientes lejanos de los bellotos de mar, probablemente sean parásitos si se les agrega la hormona de muda de los crustáceos. Cuidadosamente, la larva de repente se quita el traje y se convierte en una pequeña babosa. Así es exactamente como los bellotos parásitos empiezan a vivir. Por eso nunca hemos visto la etapa adulta de esta criatura, porque se esconde dentro del cuerpo de otro animal. El equipo recolectó miles de larvas, las colocó en el árbol de los crustáceos y demostró que son una línea separada con gran diversidad por descubrir. En un puerto japonés encontraron más de 100 formas diferentes. Su etapa adulta parece ser una vida oculta dentro de otro animal. La larva, vista como hito, es solo un medio de transporte. El siguiente paso es adherirse al huésped, disolverse en sus tejidos y desaparecer de vista. Por eso en los libros de texto no aparece la foto del adulto. Se debía buscarlo no en el agua, sino en el organismo de la presa. Cuando eso ocurra, el misterio de 100 años finalmente terminará. Artefactos alienígenas en la Tierra. La historia conserva hallazgos que no encajan en ninguna cronología. En Göbekli Tepe, Turquía, hay columnas con grabados de animales y símbolos abstractos en su complejo de templos. Tienen una antigüedad de unos 12.000 años. Aunque en esa época no se conocía la agricultura ni la arquitectura, aquí hay un diseño de ingeniería y símbolos aún sin descifrar. ¿Quién construyó este complejo y por qué luego lo enterraron, como si quisieran ocultarlo? En Sacsayhuamán, Sudamérica, los enormes bloques de piedra están ajustados entre sí de tal manera que ni siquiera se puede insertar una hoja entre ellos. Las piedras, de cientos de toneladas, están perfectamente colocadas y tienen caras poligonales. La tecnología moderna apenas puede replicar tales uniones. Entonces, hace 500 años, los incas tenían algo que ellos mismos llamaban la tecnología de los dioses. En Baalbek, Líbano, está el megalito del sur, una piedra que pesa más de 1000 toneladas. Nadie ha explicado cómo los antiguos constructores movieron el bloque, pero fue trabajado y claramente intentaron usarlo en la construcción. La pregunta es ¿de quién son las manos? Hallazgos similares incluyen las espirales metálicas de los Urales, plataformas megalíticas de Tiahuanaco y agujeros perfectamente perforados en piedras de Egipto, que parecen hechos por maquinaria de alta precisión. En todas las culturas existen artefactos que parecen adelantados a su época. Los científicos explican esto con tecnologías primitivas, coincidencias y el juego de la naturaleza, pero entonces, ¿por qué tales coincidencias se repiten en todo el planeta, en diferentes épocas y entre diferentes pueblos? La versión de que estos son rastros de extraterrestres es conveniente no porque sea sensacionalista, sino porque demasiadas cosas empiezan a encajar en un solo cuadro. Y si realmente son artefactos dejados por alguien más, entonces su propósito podría haber sido simplemente mostrar que no somos los primeros, y que todo lo que construimos hoy es solo un débil eco de lo que ya estuvo aquí hace miles de años. Ya se han encontrado más de 400 lagos subglaciales bajo el hielo solo en la Antártida, y cada uno de ellos ha estado aislado del resto del mundo y de la atmósfera durante millones de años. Eso significa que la vida ahí puede ser única y antigua. Los científicos han perforado 2 lagos pequeños y hallado vida microbiana, pero lo que ocurre en los lagos grandes sigue siendo un misterio, ya que sin luz solar, los microbios no pueden realizar fotosíntesis. Para una vida más diversa, el agua del lago debe moverse y así distribuir nutrientes y oxígeno de las plantas en la superficie terrestre. Esto lo hacen el viento y el sol bajo los hielos. El calor geotérmico que sube desde el interior de la Tierra puede ser fuente de calor y movimiento. Este calor es capaz de crear corrientes en los lagos subglaciales, mezclando el agua y haciéndola más acogedora para la vida.
se hallaron pruebas de una catástrofe global. Hace 12.800 años, arqueólogos hicieron hallazgos sorprendentes en el norte de Siria y el fondo del lago Assad. Encontraron restos de casas, herramientas e incluso alimentos que tienen alrededor de 12.800 años. Y eso no es todo. Cerca de los hallazgos se encontraron restos de meteoritos y vidrio fundido. También se han encontrado hallazgos similares en otros países. Pero la historia oficial no menciona un bombardeo masivo de meteoritos en la Tierra. El análisis de estos hallazgos permite suponer que hace unos 12.000 años, una enorme cantidad de meteoritos cayó sobre la Tierra, cubriendo el Océano Atlántico, Siria, India y la Antártida. Durante todo este tiempo, las huellas de esta tormenta cósmica se escondían en leyendas de diversos pueblos y bajo la tierra, en ciudades subterráneas, túneles y restos de civilizaciones. Estos hallazgos están distribuidos en todo el planeta. ¿Son estos asentamientos de nuestros antepasados o existió una supercivilización así? ¿Qué tecnologías se habrán perdido con los habitantes de asentamientos submarinos? Todo indica que en un futuro cercano, el mundo tendrá que reescribir nuevamente la historia de la humanidad. El descubrimiento del reactor nuclear más antiguo del mundo es curioso, pero el primer reactor humano que produjo electricidad fue creado hasta 1951. Pero un bloque de piedra de Oklo en Gabón ya generaba energía nuclear hace 2.000 millones de años. La historia del descubrimiento comenzó en 1972, cuando científicos franceses tomaron una muestra de mineral de uranio de un yacimiento en Gabón para analizar su composición de uranio. Aquí los científicos hicieron un hallazgo sorprendente. La muestra tenía menos uranio 235 de lo normal. Esto significaba que en algún lugar de la mina habían desaparecido alrededor de 200 kilogramos de uranio 235. El uranio desaparecido sufrió fisión nuclear y se dividió en otros átomos. Resulta que la naturaleza accidentalmente creó un reactor nuclear que funciona bajo condiciones muy específicas necesarias para la liberación continua de energía, y eso realmente sucedió. Primero, el mineral tenía suficiente uranio 235 para la reacción. Segundo, el uranio 235 se descompone naturalmente, liberando un neutrón que inicia la fisión. Por último, en el reactor había agua subterránea suficiente, que ralentizaba los neutrones y regulaba la reacción en cadena. En el espacio, la física permite que el espacio-tiempo forme túneles o agujeros de gusano que conectan puntos del universo, ahorrando millones de años luz. Esto es la teoría de Einstein-Rosen. En la realidad, solo son ecuaciones, pero hay muchas pistas que sugieren que estos corredores pueden existir. Los astrónomos de vez en cuando registran fenómenos extraños, estallidos de radiación que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, y además, en diferentes puntos del cosmos casi de manera sincronizada, como si la señal hubiera saltado de un lugar a otro sin seguir el camino habitual. Estas anomalías se llaman interferencias o procesos raros en los púlsares. ¿Y si son marcadores de portales activos? Las leyendas también tienen sus versiones. Los sumerios escribieron sobre las puertas de los dioses, los mayas sobre los caminos celestiales por los que regresaban los hermanos de las estrellas. En los textos tibetanos se encuentran descripciones de puertas entre mundos que solo se abren en ciertos días. Es sorprendente, pero los antiguos hablaban de lo mismo, de la posibilidad de un paso instantáneo hacia donde el camino común es imposible. Para una civilización que controla estas estructuras, la galaxia deja de ser infinita. No requieren viajes largos en naves enormes, solo dar un paso en el lugar correcto y aparecer junto a otra estrella. Entonces, el fenómeno objeto volador no identificado también se vuelve comprensible. No tienen que venir desde lejos, simplemente aparecen. Una sola pregunta: si los portales funcionan, ¿dónde están las entradas? Quizá estén ocultos en agujeros negros, en lo profundo de los océanos o aquí en la Tierra, en esos lugares de poder considerados prohibidos desde la antigüedad. Colonia de peces de hielo. Científicos perforaron hielo grueso y bajaron una cámara a medio kilómetro de profundidad. Vieron decenas de miles de nidos redondos, cada uno de aproximadamente el tamaño de la rueda de una bicicleta. En cada nido vive un pez adulto que cuida a más de 2.000 futuros hijos. Las cámaras registraron más de 12.000 peces y el área de desove es de unos 240 kilómetros cuadrados. Estos peces se llaman peces de hielo, debido a su capacidad única de soportar fríos extremos. Sustancias similares al anticongelante, lo que les permite vivir en las duras condiciones de la Antártida. Como pueden ver, a pesar del frío, la vida en la Antártida bulle y prospera, mano de un extraterrestre. En la playa de Brasil puedes hallar conchas, piedras, cangrejos
y hasta la mano de un extraterrestre. Eso fue lo que le pasó a una pareja que decidió darse un paseo romántico a la orilla del océano Atlántico. La mano huesuda de dedos largos recuerda al extraterrestre de la película E.T. de Steven Spielberg. Podría considerarse una prueba de la presencia de un alienígena en la Tierra, aunque no esté completa. Leticia Gómez Santiago y su novio Devonir Souza tomaron muchas fotos y las subieron a internet. ¿Dónde están los mejores especialistas en cualquier tema? En internet, por supuesto. En la foto aparece el biólogo marino Eric Comyn, quien desmintió los mitos sobre el hallazgo. Cree que la mano es de un cetáceo, un suborden de mamíferos como ballenas, delfines y marsopas, y su aspecto aterrador se debe a la descomposición, que dura cerca de año y medio. Por años, las personas buscan pruebas claras de vida extraterrestre, pero siempre terminan sonriendo. Científicos capaces de explicar científicamente cualquier artefacto. El hallazgo muestra que los cetáceos actualmente en mares y océanos hace 50 millones de años caminaban en tierra. Bajo la piel interdigital de la aleta de una ballena o delfín hay 5 dedos, una extremidad similar a la de humanos, anfibios y otros animales, lo que revela un ancestro común. La pareja, además de tomar fotos, grabó la mano en video para mostrar lo grande que es. El biólogo piensa que es parte de un delfín, comunes en esta zona. Normalmente no se deben retirar estos huesos de la playa para no interferir con el ciclo natural de nutrientes en el ecosistema. Sin embargo, los científicos estudian rápidamente a los animales que murieron para descubrir la causa exacta, porque podría no ser solo la muerte accidental de un delfín, sino el inicio de una epidemia o extinción de animales por verter sustancias nocivas en el agua. Los ovnis en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al final de la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y después de su disolución, se convirtieron en un tema frecuente de discusión. Habitantes reportaban objetos extraños en el cielo, la televisión transmitía programas especiales y circulaban mitos urbanos. Algunos testimonios sobre ovnis se vinculan a pruebas secretas de misiles desconocidas para el público. En los años 70 y 80, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se difundieron relatos sobre ovnis. Había leyendas sobre el accidente de un objeto volador no identificado en Yakutia en los años 70, la explosión de un objeto volador no identificado en Crimea y Kola en 1981 y su destrucción con una instalación nuclear en Kazajistán en 1983. Otra historia cuenta que unos recolectores de hongos supuestamente fotografiaron el interior de un platillo volador y luego desaparecieron. Existen fotos que supuestamente prueban un accidente de objeto volador no identificado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero al analizarlas generan dudas. Los ovnis soviéticos eran una autosugestión colectiva, no evidencia de civilizaciones extraterrestres. En Estados Unidos también se grabaron ovnis en video, incluso por militares. En julio de 2019 se avistó un objeto no identificado cerca del barco Hamaca. En el Pentágono suponen que los ovnis podrían tener un origen extraterrestre. Cosmonautas en la Estación Espacial Internacional han visto objetos extraños, pero casi siempre eran satélites. En Estados Unidos existe equipo láser capaz de crear imágenes de plasma que a veces se confunden con ovnis. Algunos casos siguen siendo un misterio. ¿Qué piensan ustedes que realmente hay detrás del fenómeno objeto volador no identificado? ¿Imaginación, tecnología o algo más? Señales desde las profundidades de la galaxia. En 1977, el radiotelescopio Bogaev captó una señal que duró solo 72 segundos. El científico que lo notó escribió una palabra en la impresión: ¡Wow! Y hasta ahora nadie ha explicado de dónde vino. Hoy en día registramos cientos de estallidos misteriosos, ráfagas rápidas de radio duran una fracción de segundo, pero su potencia supera la energía de toda una galaxia. A veces se repiten, como si alguien intentara comunicarse desde el otro lado. Los científicos lo llaman sustancias naturales anómalas, pero la verdad es que no conocemos su origen. Si no es la naturaleza, entonces ¿quién toca nuestra puerta desde miles de millones de años luz? ¿Vida bajo el hielo? Científicos hallaron organismos vivos bajo una capa de hielo de más de 900 metros durante la recolección de muestras. Cuando los científicos bajaron la cámara a la grieta helada, no encontraron nada excepto una piedra, pero para su sorpresa, en esa piedra encontraron seres vivos, diferentes tipos de esponjas marinas y extraños organismos no identificados, que según supusieron eran hidrozoos, una variedad de invertebrados. Imagínate, es vida bajo cientos de metros de hielo en condiciones que pensábamos que eran completamente inhóspitas.
Aquí están estas pequeñas criaturas cuestionando todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Solo podemos suponer cuánto tiempo han existido estos organismos aquí y con qué frecuencia se alimentan. Una vez al año, cada década o quizá cada siglo. Este ecosistema podría ser muy antiguo. Por ejemplo, las esponjas antárticas viven miles de años. El puente más antiguo de Inglaterra es de madera y data del Neolítico con casi 6.000 años de antigüedad. El sendero Sweet Track se encuentra en una zona pantanosa de los Somerset Levels y lleva el nombre de Ray Sweet, quien lo descubrió en 1970. La precisión de la datación se determinó con dendrocronología. El Sweet Track se construyó como atajo por el pantano. Se usó 10 años y luego fue abandonado, quizá por el aumento del nivel del agua. Entre los hallazgos del sendero hay hachas de piedra, flechas, platos, partes de arcos, anzuelos de hueso y un fragmento de cuchara. La longitud del camino es de aproximadamente 1,8 kilómetros y conectaba dos asentamientos neolíticos en lados opuestos del pantano. Actualmente Sweet Track es visto como el camino más antiguo de Inglaterra. Es sorprendente, pero la tecnología para fabricar estas pasarelas de madera apenas ha cambiado en milenios. Este hallazgo único permite aprender más sobre la vida de las personas en la era neolítica y sus formas de desplazamiento. El cráneo de los extraterrestres. Todo comenzó cuando los habitantes locales cavaban canales para riego y accidentalmente se toparon con estos hallazgos sorprendentes. En el lugar que recibió el nombre de El Cementerio, se encontraron los restos de 25 personas, 17 de las cuales eran niños de entre 5 meses y 16 años. Los otros 30 cráneos están tan deformados que asombran la imaginación. La arqueóloga Cristina García Morena explica que la forma de los cráneos se debe a una antigua tradición donde a los niños les apretaban la cabeza con tablas de madera. Esto se hacía con el objetivo de distinguir su grupo social o estatus. Pero la razón exacta de esta costumbre aún es un misterio. Maternidad para extraterrestres. En 2000, mientras arqueólogos dirigidos por Franco Gadio buscaban tesoros de barcos de Napoleón, hallaron algo inesperado. Hallaron la ciudad perdida de Heracleón bajo el mar Mediterráneo. Fue un destacado centro comercial hasta el siglo IV a.C. Alejandro Magno no construyó Alejandría. La ciudad se construyó en honor al dios egipcio Ra, aunque los griegos pensaban que fue fundada para Heracles. Al principio parece que no hay nada sagrado. La ciudad fue creada para destruir un antiguo templo, pero durante la exploración del templo antiguo, los buzos descubrieron bajorrelieves con imágenes de mujeres en ropas lujosas sosteniendo pequeños humanoides. Estos pequeños eran delgados, con extremidades finas, cabezas alargadas y ojos almendrados enormes. Surgen preguntas. ¿Las mujeres curan extraterrestres? ¿Son dioses domésticos? ¿O acaso? Esto prueba que en Berlín, en el antiguo Egipto, extraterrestres hacían experimentos para crear híbridos humano-alienígena, y si Heracles, considerado semidios, fuera hijo de un extraterrestre y una mujer humana, un híbrido humano-alienígena. Estas preguntas siguen sin respuesta, pero sabemos que la historia está llena de descubrimientos que abren nuevos horizontes y oportunidades de investigación. Escriban en los comentarios debajo del video qué piensan al respecto. ¿Qué imágenes extrañas han llegado hasta hoy? ¿Realmente los historiadores intentan ocultar información valiosa? Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Restos de monstruos. Investigadores que durante décadas lucharon contra las duras condiciones de la Antártida descubrieron restos fosilizados de un elosmasaurio. Eran verdaderos titanes del período Cretácico que vivieron junto con los dinosaurios. Los científicos encontraron casi todo el esqueleto de este gigante, excepto la cabeza, pero aún así sacaron conclusiones. Esta bestia pesaba entre 12 y 15 toneladas y medía alrededor de 12 metros de largo. ¿Te lo imagina? Antes se habían hallado elosmasaurios de unas 5 toneladas y aristonautas actesos de hasta 11 toneladas para comparar. Sin embargo, los científicos no saben con certeza a qué género pertenece nuestro gigante. Aquí hay otro gigante que vivió aproximadamente 30.000 años antes de la extinción de los dinosaurios, lo que confirma la teoría de que los elosmasaurios habitaron durante el período Cretácico tardío. Una rama extinta de humanos en la alta meseta. Hallaron restos humanos de unos 6.000 años cerca de Bogotá. Extrajeron ácido desoxirribonucleico antiguo de dientes y huesos densos. Lo purificaron y lo compararon con extensas bases de datos. No hubo coincidencias con los pueblos modernos.
La huella genética está aparte. Esto indica que en esos lugares vivió un grupo independiente de cazadores-recolectores que con el tiempo desapareció, ya sea disolviéndose sin dejar rastro o extinguiéndose. Los pequeños grupos son vulnerables a cambios como el clima, la caza, la llegada de vecinos, enfermedades o migraciones. En pocos siglos el retrato se pierde. Los huesos antiguos guardan la huella, pero los descendientes vivos ya no la muestran. Hay que centrarse en los hechos, no en razas ni titulares llamativos. Se trata de que el flujo de migraciones siguió diferentes caminos y tuvo distintos finales. Para precisar el destino de esta línea, se requieren nuevas muestras de las mismas capas y zonas cercanas. Tal vez con el tiempo se descubra un parentesco lejano. Por ahora está clara una cosa. No todas las ramas humanas han llegado hasta nuestros días. Aquí se logró encontrar rastros de personas que ya no existen como grupos separados. El segundo sol es una teoría que dice que nuestro sol tiene un gemelo oscuro. Los científicos lo llamaron Némesis en honor a la diosa de la venganza. Nunca hemos visto esta estrella hipotética, pero los astrónomos notaron que las extinciones masivas en la Tierra suceden con inquietante regularidad cada 26 millones de años. Siguiendo las fechas, parece que una fuerza invisible en ciertos ciclos lanza una lluvia mortal de cometas y asteroides a la Tierra. Según una de las teorías, es precisamente Némesis la culpable de la extinción. Su órbita la lleva muy lejos, más allá de los límites del sistema solar, y luego regresa, desestabilizando miles de millones de cuerpos helados en la nube de Oort. La mayoría cae al vacío, pero algunos vienen hacia nosotros. Cada vez que este ciclo se repite, la Tierra sufre una catástrofe planetaria. Oficialmente esto es solo una hipótesis, pero si Némesis existe, nunca tuvimos un solo sol, y toda la humanidad vivió en un sistema estelar doble sin saberlo. Y entonces surge la pregunta, ¿a dónde vamos si tenemos un segundo sol? ¿Será que ese es el verdadero dueño de nuestro destino? Atlántida en el fondo del Mar Caribe, 5 de junio, hace 8500 años, hora 13 horas. De repente, de la nada, un asteroide del tamaño de una montaña choca violentamente contra la Tierra. ¡Pum! Y sus 5.000 millones de toneladas calientan las aguas del Atlántico hasta hervirlas. Según la versión de un científico de Alemania, así fue como ocurrió la desaparición de la Atlántida, la civilización perdida que dicen fue sumergida por una ola gigante tan alta como el monte Everest. Hoy en día, el lugar de la catástrofe se llama el Triángulo de las Bermudas. Antes, los científicos creían que la Atlántida estaba cerca del Mar Caribe, próxima a Bimini. Se decía que los atlantes eran tan inteligentes que creaban cristales de fuego para energía, pero uno explotó y destruyó su civilización. Los escépticos, por supuesto, dirán que todo esto es una tontería y que hay de los numerosos hallazgos bajo el agua, como las extrañas pirámides y los edificios de mármol. El disco de Calgante, un objeto llamado disco de Calgante que se encuentra en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera en la capital de Perú, Lima, podría ser evidencia de que las personas en la antigüedad sabían cómo se ven los brazos de la galaxia. Este artefacto, que se supone fue creado hace unos 2000 años, se parece a una galaxia espiral. Pero el problema es que la cantidad de brazos en este disco no coincide con los de nuestra galaxia, si asumimos que el disco representa una galaxia. Esto pone en duda muchas cosas que pensábamos que sabíamos sobre las civilizaciones antiguas. El disco de Calgan sigue siendo un artefacto misterioso que genera más preguntas que respuestas. Pingüinos momificados. Investigadores de China en la Antártida descubrieron un cementerio de pingüinos momificados y muchos de ellos eran solo polluelos. Al principio, los científicos creían que los pingüinos no sobrevivieron 2 periodos de lluvias extremas, pero estos viven en la Antártida y están acostumbrados al frío y la nieve, así que aquí hay algo que no encaja del todo. Científicos creen que los cambios climáticos causaron las muertes masivas de pingüinos, ya que la humedad por el calentamiento global pudo provocar esta tragedia. Los pingüinos no estaban listos para esas condiciones y murieron de inmediato. Esto pasó 2 veces, hace unos 750 y 200 años. Los científicos descubrieron esto usando la datación por radiocarbono y, al parecer, los pingüinos no murieron de inmediato, sino que fueron muriendo poco a poco. El misterioso monstruo oceánico. En los mares fríos y templados vive una criatura que es difícil de imaginar a simple vista: la medusa. La melena de león es una gran cúpula roja con hilos finos. Mediciones de distintos años muestran lo mismo. En los ejemplares grandes, los tentáculos alcanzan hasta 30-37 metros.
y el peso de algunos gigantes se estima en hasta 1 tonelada. Los hilos forman 8 abanicos con cientos de filamentos urticantes en cada uno. Esa cortina actúa como trampa para peces y medusas. Para las personas, esto implica riesgo de quemaduras dolorosas. Aunque la cúpula esté lejos, el nombre no es casualidad. Los tentáculos parecen una melena alrededor de la cúpula. No solo intimidan, también actúan como redes. La medusa atrapa plancton y peces pequeños y a veces a otras medusas. Cuando la temperatura del agua es favorable y hay abundancia de alimento, estos seres aparecen con más frecuencia cerca de la costa. La piel humana queda marcada por quemaduras tras el contacto. Aunque las muertes son raras, las marcas son notorias. Título: La medusa más grande sigue siendo motivo de debate. Algunos mencionan un ejemplar gigante del siglo XIX en la costa de Nueva Inglaterra. Otros dudan de la precisión de las mediciones y recuerdan a la medusa. Las nomuras del Mar Amarillo y del Mar de China Oriental miden hasta 2 metros y pesan cientos de kilos. En grandes cantidades obstruyen las redes de pesca. No es un pez, sino medusa. En el otro extremo está la pequeña Irukandji, cuyo domo mide pocos centímetros, pero su toxina puede llevar a un adulto a cuidados intensivos. Medusa. La melena de león no es un monstruo, sino parte clave del mar. La consumen tortugas laúd y peces grandes, y regula alevines y plancton. El riesgo sube en años cálidos y floraciones masivas. En esos momentos, atiende las advertencias de la Guardia Costera y evita bucear sin neopreno. El gobierno se comunica en secreto con extraterrestres. Recientemente surgieron declaraciones sobre ovnis, incluso desde México, donde supuestamente encontraron restos de extraterrestres. Solo eran réplicas, pero los rumores sobre ovnis siguen en internet. Algunos creen que fuerzas desconocidas controlan el planeta. Otros piensan que es una distracción de los problemas reales. El interés por los ovnis creció tras las declaraciones del ex contraalmirante de la Marina de Estados Unidos, Tim Gallaudet, quien afirmó que el gobierno tiene vínculos con inteligencia no humana. Según él, esto se mantiene en silencio. Para ocultar tecnologías ultrasecretas que podrían dar ventaja en un conflicto militar, él pide que se revele información sobre el contacto con una inteligencia no humana. Por otro lado, Elon Musk es escéptico respecto a la idea de la existencia de extraterrestres en nuestra parte de la galaxia. Él piensa que en los próximos siglos la humanidad no llegará a distancias cósmicas lejanas y que difícilmente los extraterrestres se interesen en un pequeño planeta en la periferia de la galaxia. Musk afirma que la conciencia humana es única y debe preservarse. Estas declaraciones influyen en líderes de opinión y aumentan el interés por los ovnis, pero no aportan hechos concretos. Es sorprendente que en la antigüedad la gente se interesara por objetos extraterrestres y viera ovnis y extraterrestres en todo. Como dicen, donde hay humo, hay fuego. Así que no se puede asegurar al 100% que no existan objetos o seres extraterrestres en nuestro planeta. ¿Y ustedes qué opinan? Escriban su opinión en los comentarios debajo del video. ¿Es posible que el gobierno de Estados Unidos tenga contacto con extraterrestres actualmente? Una antigua fortaleza en un oasis. En el oasis de Jaibar, en el desierto de Arabia Saudita, los científicos descubrieron una antigua muralla de fortaleza que data de hace más de 4.000 años. Esta enorme estructura mide 14 kilómetros y medio de largo y 5 metros de alto, con unos 80 bastiones, aunque solo se conservan 6 kilómetros de muralla y 74 bastiones. El análisis de radiocarbono del carbón hallado en el sitio indica un periodo entre 2250 y 1950 antes de nuestra era. Restos de cerámica hallados en la muralla confirman su antigüedad. Esta muralla, según arqueólogos, se usó varios siglos y luego se abandonó. La muralla protegía de incursiones nómadas, delimitaba el territorio y prevenía inundaciones. Esto muestra la transición de la población a un estilo de vida sedentario. La construcción de una muralla tan gigantesca requirió recursos significativos. Alrededor de 250 personas trabajaron en ella durante 4 años, utilizando 164.000 metros cúbicos de piedra y ladrillo. El descubrimiento de la muralla fue posible gracias a las imágenes satelitales, lo que abre nuevos horizontes para las investigaciones arqueológicas. Esqueletos de gigantes. En los archivos de los siglos XIX y XX se encuentran notas extrañas. En los túmulos de América del Norte se encontraban esqueletos de casi 3 metros de altura, y en los informes, los arqueólogos hablaban de mandíbulas y cráneos demasiado grandes para un ser humano. Pero casi todos esos hallazgos desaparecían. Algunos culpan a las iglesias y otros a las instituciones gubernamentales por eliminar pruebas incómodas. Diversos mitos coinciden. Los sumerios mencionaban a los Anunnaki, seres tan altos como torres. La Biblia hablaba de los Nefilim, hijos de Dios que tomaban mujeres humanas. Las tribus indígenas narraban batallas contra gigantes
que descendían del cielo y comían carne humana. Los científicos ven las leyendas como fantasías y errores. ¿Por qué este motivo surge en pueblos no relacionados y siempre vinculado al cielo y los dioses? Si los gigantes realmente existieron, entonces podrían haber sido otra rama de la humanidad o híbridos entre humanos y extraterrestres. Así, la historia de nuestro planeta incluye tanto la evolución del Homo sapiens como la convivencia con seres mucho más grandes y fuertes que la pirámide. Un grupo de investigadores descubrió en la Antártida nada menos que 3 pirámides, y parece que no fueron creadas por la naturaleza, sino por las manos de nuestros antepasados lejanos. La Antártida, hoy cubierta de hielo y considerada el fin del mundo, fue un oasis lleno de vida con dinosaurios, como demuestran nuestros hallazgos. 8 investigadores de América y Europa participaron en la expedición y hallaron 2 pirámides a 16 kilómetros de la costa y otra al borde del agua. Surge la pregunta, ¿por qué no vemos esto en las noticias? Muchos afirman que esta información se oculta para no distraernos de la visión tradicional del pasado. ¿Qué veremos cuando se derritan los glaciares? Quizá bajo el hielo, además de las pirámides, haya otra esfinge oculta. ¿Qué opinan al respecto? Escriban sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse al canal. Signos misteriosos de una cultura antigua. Exploraremos los secretos de símbolos y signos antiguos que, como fragmentos enigmáticos de códigos ancestrales, nos ayudan a entender mejor nuestras raíces. Seguramente han visto la pentagrama, la estrella de 5 puntas, símbolo de magia y sabiduría en la tradición hermética, y en el cristianismo, las 5 heridas de Cristo. El círculo con un punto al centro es más que un dibujo. Simboliza el sol, la vida y la fuerza para egipcios e incas. Los alquimistas lo asociaban con el oro. La esvástica también tiene raíces antiguas. Sí, fue un símbolo de buena suerte y prosperidad, utilizado en la India, China y Rusia. No olvidemos las figuras geométricas simples: cuadrado, triángulo y círculo. En leyendas egipcias, el cuadrado simbolizaba los elementos del mundo. En matemáticas griegas, el triángulo la Trinidad. Y para los chinos, el círculo la infinitud y unidad. Un objeto volador no identificado cúbico asustó al piloto del avión. En febrero de 2020, un avión en Colombia, durante un vuelo de rutina a más de 9 kilómetros de altura, se topó con un objeto aéreo inusual. El capitán tomó su teléfono móvil para grabar con la cámara el objeto metálico que se movía en línea recta. Un cubo no tiene relación con un globo aerostático ni con otros objetos que alcanzan esa altura. No se ha determinado la distancia entre el avión y el objeto, pero su diámetro es de 3 a 5 metros. Los científicos creen que las civilizaciones extraterrestres temen enfrentarse a la humanidad y no están listas para un contacto directo. El objeto que captó la cámara podría ser un explorador que llegó a la Tierra para observarnos de lejos. Es posible que los extraterrestres nos estudien y se preparen para visitar nuestro planeta. Si es así, el tiempo lo dirá. Sin embargo, los expertos que analizaron el video no llegaron a un acuerdo. El objeto no tiene alas ni deja rastro, por lo que no es un aparato hecho por el hombre. Los escépticos suponen que el cubo metálico es solo un globo que se infló a más de 9 kilómetros de altura, pero los físicos están convencidos de que la baja temperatura no le habría permitido elevarse tanto. Los mayas y civilizaciones extraterrestres. ¿Cómo explicar artefactos con imágenes de naves espaciales, un calendario vigente y cráneos de cristal perfectamente lisos? Y todo esto en una civilización de la que la historia oficial habla. Otro secreto podría estar en los visitantes extraterrestres. Sí, escuchaste bien. Kukulcán, dios maya conocido por los aztecas como Quetzalcóatl, supuestamente pudo ser un extraterrestre de otro planeta. Él enseñó a los mayas ciencias como agricultura, matemáticas, medicina y astronomía. Además, los mayas conocían planetas descubiertos siglos después, en los años 30 del siglo pasado. En Guatemala, científicos hallaron una cabeza de arenisca que ya no puede estudiarse, pues fue usada como blanco en acciones militares. Pero añade aún más intriga a nuestra historia, ya que sus rasgos faciales no se parecen en nada a los de los mayas ni a los de otros pueblos de esa región. ¿Y sabías que muchos de los libros mayas que según las leyendas fueron quemados, en realidad terminaron en el Vaticano? Precisamente esas fuentes se usaron para crear el calendario gregoriano, que actualmente se utiliza en todo el mundo. Estos hechos confirman que los mayas pudieron comunicarse con una civilización extraterrestre. Pinturas antiguas muestran ovnis. Recientemente, científicos han hallado imágenes de círculos y triángulos en muros de templos y cuevas antiguas. Esto puede parecer común, pero la presencia de objetos voladores en pinturas religiosas medievales
causa asombro. Les mostraré 9 pinturas que, según ufólogos, muestran objetos extraterrestres. La Anunciación con San Emidio, 1486. La pintura de Carlo Crivelli, El rayo de luz del cielo, suele interpretarse como una transmisión divina, pero algunos ufólogos la ven como un objeto volador no identificado. La Crucifixión de Cristo, año 1350. Pintura del monasterio serbio de Visoki Dečani. En la pintura se pueden ver 2 objetos en el aire que parecen aparatos voladores. La versión oficial dice que son la luna y el sol, aunque en la tradición campesina no se les diviniza. La Ascensión de Cristo, año 1710. Obra de Arento de Guildera, que se encuentra en Cambridge. En ella se muestra un objeto en forma de disco iluminando a Juan el Bautista y a Jesucristo. Algunos piensan que el artista pudo transmitir conocimiento oculto sobre los ovnis. La Madonna con San Giovannino, siglo XV, autor Domenico Ghirlandaio. En la pintura se observa un objeto volador sobre el hombro de la Madonna, señalado por una persona con un perro. El tapiz Triunfo del Verano de 1538 y creado en Brujas está en el Museo Bávaro en Alemania. En él aparecen 3 objetos discoidales que ufólogos ven como ovnis. El Milagro de la Nieve, de 1428 a 1432, es obra de Masolino de Panicale. La pintura muestra un evento de la Roma del siglo IV, con objetos en forma de disco en el aire. Israel, confía en el Señor. Siglo XVII, pintura del monasterio dominicano en Sighisoara, Transilvania. Muestra un objeto gigante en forma de disco sobre una iglesia en llamas. La glorificación de la Eucaristía. Año 1600, autor Bonaventura Salimbeni. La pintura muestra a Jesucristo y Dios Padre con un globo terráqueo, que algunos investigadores ven como un control para manipular el tiempo. La Crucifixión de Cristo, siglo XVII, se conserva en la Catedral de Svetitskobli, en Midzjeta, Georgia. A los lados de la cruz se pueden ver objetos con rostros humanos, que los ufólogos consideran una prueba del origen extraterrestre de Jesucristo. Como pueden notar, todas estas pinturas fueron hechas en diferentes partes del mundo, pero los objetos son en cierto modo similares entre sí. Vida en océanos helados. Siempre buscamos vida en Marte, pero quizá los mundos más prometedores estén aún más lejos, bajo hielo. Europa Encélado Ganímedes. Estos satélites parecen esferas blancas y silenciosas, pero bajo su superficie se esconden océanos de decenas de kilómetros de profundidad. Ahí hay agua, calor de fuentes internas y los elementos químicos necesarios para la vida en Encélado. La nave Cassini detectó géiseres que expulsan moléculas orgánicas al espacio. En Europa hay grietas que liberan nubes de vapor periódicamente. Y si realmente hay océanos bajo el hielo, entonces ese es el entorno perfecto para el desarrollo de seres vivos. Quizás sean similares a calamares o medusas, o totalmente distintos con formas y composición orgánica desconocidas. Los científicos mencionan una alta probabilidad de habitabilidad, pero si hay vida allí, ya no será solo otro hallazgo. Será un encuentro con seres que han vivido millones de años aislados en otro océano y cielo. Entonces el sistema solar dejará de parecernos propio y será compartido. Este antiguo huevo, esta papa de piedra, mide 20 por 30 centímetros y ha estado en la Tierra congelada. Vaya, 68 millones de años, o sea, su época es la época de los dinosaurios, ¿no? Este objeto, lleno de misterios y apodado Esa Cosa, fue sugerido por un investigador como posible huevo de una criatura antigua. Parecía absurdo. Un huevo enorme sin huesos dentro. Era el huevo de un mosasaurio, una terrible criatura marina de 17 metros de largo y un peso de alrededor de 30 toneladas. Los científicos concluyeron eso al hallar esqueletos de pequeños mosasaurios cerca. Este huevo era inusual, más bien parecía una bolsa gigante de celofán que las crías podían romper fácilmente bajo el agua. Se deformó y se fosilizó, por eso el huevo resultó tan extraño. Descubren misteriosas tablillas nubias en la necrópolis de Sedenga, norte de Sudán, con numerosas inscripciones en meroítico, uno de los idiomas escritos más antiguos de África. Esta zona arenosa alguna vez fue parte de la antigua Nubia, famosa por sus minas de oro. Nubia fue el hogar de algunos de los primeros reinos de África, y algunos de ellos incluso gobernaron Egipto como faraones. Los arqueólogos creen que Sedenga fue un lugar clave para las rutas comerciales que llevaban directamente a Egipto a través de caminos en el desierto. Lo sorprendente es que los arqueólogos hallaron la mayor colección de textos meroíticos,
inscripciones conmemorativas probablemente dedicadas a la muerte. Muchos artefactos en Cedinga estaban dedicados a mujeres de alto rango, ya que en Nubia, sociedad matriarcal, la descendencia materna era muy importante. El continente sorprende con nuevos hallazgos. Da miedo pensar qué nos depara el futuro. Espero que África todavía esté llena de misterios, como el celular del faraón. Este es uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos, encontrado en la tumba del gobernante egipcio Tutmosis III. El arqueólogo Amin Fahmy descubrió este extraño objeto en 1923 durante las excavaciones en el Valle de los Reyes. En ese entonces, los investigadores no entendían del todo qué podía ser, así que colocaron este objeto en el museo. Un siglo después, decidieron volver para estudiarlo a fondo. El dispositivo sorprendió a los científicos por parecerse a un teléfono móvil moderno, un rectángulo delgado de oro y jade con símbolos grabados similares a botones. ¿Acaso existieron viajeros en el tiempo que pudieron llevar un dispositivo moderno al pasado? A menudo los arqueólogos hallan en tumbas de faraones bajorrelieves donde los egipcios sostienen algo similar a un teléfono inteligente. Algunos investigadores sugieren que podría ser un adorno decorativo o símbolo de estatus, pero nadie ha determinado su propósito exacto. Especialmente llamaban la atención los materiales y la tecnología de fabricación, que eran inusuales para esa época. A inicios del siglo XX, fotos de este objeto y su tumba se filtraron rápidamente a la prensa. El hallazgo exótico dio lugar a muchas teorías y especulaciones. Algunos afirman que es una prueba del contacto de los antiguos egipcios con civilizaciones extraterrestres o viajeros en el tiempo, mientras que otros lo consideran una broma o una mistificación. A pesar de numerosas investigaciones, el celular del faraón sigue siendo un artefacto misterioso, sin análogos en la historia de la arqueología. Este hallazgo inspira a científicos a nuevas investigaciones y reflexiona sobre los misterios del antiguo Egipto. Conexión marciana. Este mineral fue descubierto por primera vez por el rover Opportunity en Marte en el año 2004. El mineral jarosita, que se conoce en la Tierra desde 1817, se consideraba nuestro terrestre. Necesita agua, hierro, sulfato, potasio y acidez para formarse, todo presente en la Tierra, pero es raro en Marte. Sin embargo, en Marte hay mucha más jarosita que aquí. Así surgió la pregunta: ¿cómo pudo formarse allí en tal cantidad? Las partículas encontradas en la Tierra estaban agrietadas y sin bordes afilados, lo que indica que se formaron y se destruyeron dentro del hielo. Aquí es donde se vuelve más interesante. Los científicos creen que en Marte la jarosita se forma igual. El juguete de vapor de Herón de Alejandría. Primer siglo de nuestra era, el inventor Herón muestra un aparato que parece un truco, pero en realidad es pura física. Una esfera de cobre montada en un eje cuelga sobre un soporte y conecta mediante un tubo a un recipiente con agua. Tiene dos tubos pequeños doblados en direcciones opuestas. Al calentarse el agua bajo la esfera, el vapor sube, sale por las boquillas y la esfera gira. Esto es propulsión a chorro en su forma más simple. Solemos ver máquinas de vapor en libros del siglo XIX, pero el principio surgió en la antigüedad. Al calentar agua obtienes movimiento. La segunda invención de Herón supera a la puerta automática en el templo. El esquema es: en el altar encienden fuego. Bajo él hay un recipiente con agua. El aire caliente aumenta la presión y empuja el agua por un tubo a otro recipiente. Se vuelve más pesado y con poleas y cuerdas jala las hojas de la puerta. Las puertas se abren solas. Los sacerdotes apagan el fuego, la presión baja, el agua regresa por sifón. El contrapeso pesa más y las puertas se cierran suavemente. Nada de palabras mágicas, solo calor, presión, movimiento. Herón creó otros dispositivos, como una máquina expendedora de agua bendita y relojes de agua. Incluso pequeñas escenas con figuras que se movían por un programa. La esfera de vapor y las puertas del templo ejemplifican mejor la idea. La ciencia compleja suele iniciar con un esquema simple y visual, explicable en un minuto y visible en la mesa. La revelación de los extraterrestres de Perú. La comunidad mundial quedó impactada por la noticia de las momias del desierto de Nazca, supuestamente de origen extraterrestre. Tras la llamativa presentación en México, varios medios les prestaron atención, pero la ministra de Cultura de Perú, Leslie Urtiaga, afirmó que no fue tan sencillo. Estos restos, según ella, son del periodo prehispánico. Se comprobó que son óseos antiguos, no extraterrestres. El periodista y ufólogo Jaime Maussan asegura que los restos de 60 centímetros y 1000 años de antigüedad son extraterrestres. El secreto de estas momias se ha debatido a nivel gubernamental por años. Urtiaga confesó:
Supimos de este descubrimiento antes. Sin embargo, en Perú todavía no hay una comprensión clara de qué son estas momias. La intriga se agrava por las declaraciones de los científicos. Es posible que sean auténticas momias antiguas, cuyos fragmentos alguna vez llegaron a manos de estafadores. Descubrimos hallazgos arqueológicos sorprendentes y misteriosas huellas que quizás dejaron extraterrestres en la antigüedad. Pero ¿es esto realmente así? Estas investigaciones nos recuerdan la riqueza y la complejidad de nuestra historia. Un ecosistema extraterrestre en la remota meseta de Puna de Atacama, en el desierto de Atacama, ubicada a más de 3.650 metros de altura en la frontera entre Argentina y Chile. Arqueólogos hallaron un ecosistema único con lagunas cristalinas rodeadas de llanuras salinas. En esta región casi no llueve y el sol genera condiciones extremas. En abril del año pasado, el geólogo Brian Jainek y la microbióloga María Farías, al estudiar imágenes satelitales, descubrieron estas lagunas y fueron allí. Pese a lo difícil del viaje, los investigadores hallaron 12 lagunas que suman 10 hectáreas, rodeadas de montañas estériles y colinas verdes bajo el agua. Los estromatolitos son una comunidad microbiana que forma fósiles masivos. Estas formaciones se parecen a los estromatolitos de la era arcaica de la Tierra, cuando casi no había oxígeno en la atmósfera. Jainek piensa que esta laguna podría ser uno de los mejores ejemplos de los primeros indicios de vida en la Tierra. En las lagunas de Atacama, las formaciones son principalmente de yeso, mineral común, en estromatolitos fósiles. Jainek mencionó que las condiciones en la laguna evocan la Tierra antigua. En este territorio se va a extraer litio, por lo que es muy probable que el ecosistema único sea destruido. Objeto volador no identificado en la portada de un libro del siglo XVIII. El descubrimiento de una imagen de un objeto volador no identificado en la portada de un libro de Johann Funko, publicado en 1716, provocó debates masivos entre los ufólogos. Esta imagen, que representa un platillo volador clásico rodeado de relámpagos brillantes, es vista por muchos como una prueba de que visitantes extraterrestres ya venían a la Tierra hace 300 años. Aunque hay dudas sobre visitas extraterrestres en los años 1700, el hallazgo muestra que la gente de esa época también se interesaba en civilizaciones de otros mundos. Como siempre, la gente se divide. Unos creen en los ovnis, otros son escépticos. Los ufólogos se preguntan sobre el desarrollo tecnológico de los extraterrestres. Si suponemos que realmente visitaron la Tierra en el siglo XVIII, ¿cómo es posible que su tecnología haya permanecido sin cambios durante 3 siglos? Se refiere a la forma de la nave extraterrestre. Maestros de fuego. En la iconografía de diferentes épocas y pueblos, hay una extraña coincidencia. La figura de los dioses, profetas y maestros de la humanidad casi siempre está rodeada de un resplandor. En Egipto, discos solares sobre la cabeza. En los mayas, aureolas en forma de llama. En los cánones iconográficos bizantinos, círculos dorados alrededor del rostro. En la India, auras completas de fuego. La versión oficial parece simple, símbolo de divinidad, santidad y luz interior, aunque hay muchos detalles que invitan a reflexionar. En los relieves de Mesopotamia, los dioses visten atuendos de los que parecen salir rayos. En frescos peruanos, los rayos son líneas rectas, como si provinieran de una luz, y en textos se menciona que brillaban tanto que la gente no podía mirar. ¿Es solo la descripción del aura o realmente es luz de algo material como lámparas o reflectores? En ciertas imágenes, los rayos no provienen de la cabeza, sino de un objeto similar a un casco o máscara. Los dioses sumerios tienen ojos grandes como si llevaran una visera. En relatos indios, los dioses bajan en envolturas brillantes que los protegen del calor. Para el oído actual, esto parece trajes espaciales. Al unir estos fragmentos, la imagen cambia. Los maestros de fuego quizá fueron seres reales que bajaban a la gente, usando trajes protectores y luz. Antes era un milagro para el hombre antiguo. Hoy es tecnología. Esferas de hierro en el fondo oceánico. Un barco de investigación alemán en aguas del Atlántico zarpó para buscar criaturas marinas entre Sudamérica y África, pero encontró algo totalmente distinto. En el fondo marino hallaron miles de esferas metálicas, cada una del tamaño de una bola de boliche. Era el mayor yacimiento de esferas de manganeso jamás encontrado en el océano Atlántico. Las esferas de manganeso, que suelen parecer panqueques, están en todos los océanos, aunque las mayores se hallan en el Pacífico. Estas esferas en el Atlántico eran especiales por ser redondas, algo muy inusual. Los científicos creen que estas esferas se formaron durante millones de años, aumentando su tamaño en 1 centímetro por cada millón de años. Las más grandes, de 10 millones de años,
Están a 5 o 5.500 metros de profundidad en el Atlántico, como esferas redondas. Investigadores en la Antártida hallaron un gran cráter, probablemente causado por un asteroide. Y quién sabe, tal vez fue precisamente esta colisión cósmica la que influyó en la evolución de los dinosaurios. Científicos consideran que el impacto del asteroide en la Antártida fue más impresionante que el que acabó con los dinosaurios. Esto probablemente causó una destrucción catastrófica y muchas muertes en esa época. Pero no solo quitó vidas, también dio. Este cráter, de más de 300 millas de ancho, se formó por un gran asteroide hace unos 250 millones de años. Científicos creen que este impacto de asteroide pudo causar la extinción global de especies en la Tierra, pero al mismo tiempo esta catástrofe pudo haber creado las condiciones para la aparición de los dinosaurios. Tras este desastre, el Arqueosaur, ancestro de los dinosaurios, fue uno de los vencedores. El plato de los Layados. El plato de los Layados es un plato de piedra que tiene alrededor de 12.000 años. Representa un disco que recuerda a un objeto volador no identificado y a una criatura muy parecida a la imagen moderna de los extraterrestres. También se puede observar una galaxia en espiral. Según el científico David Gammon, el disco fue comprado en la ciudad de Mussoorie, en el norte de la India, y pertenecía a un pueblo extraño llamado Zopa, que utilizaba estos discos durante ceremonias religiosas. Más tarde confesó que inventó la historia, incluyendo el boceto del plato, que su amigo convirtió en imagen en blanco y negro. Los artefactos sorprendentes nos recuerdan constantemente que todavía hay mucho que no sabemos sobre el lugar donde vivimos, pero sabemos con certeza que los misterios de la Tierra tarde o temprano serán resueltos. Leyendas sobre la gente de las estrellas. En la cultura de muchos pueblos indígenas de América existen leyendas sobre la gente de las estrellas quienes, según estos relatos, llegaron a la Tierra desde el espacio. Estos relatos mitológicos narran los antiguos encuentros de los pueblos originarios con seres de estrellas lejanas. Estas historias son comunes en la cultura de las tribus de la meseta de América del Norte. Según sus creencias, los hombres de las estrellas no solo visitaron la Tierra, sino que también transmitieron conocimientos a los indígenas, ayudándolos a adaptarse a la vida, enseñándoles agricultura, curación e incluso prácticas espirituales. Una leyenda dice que los hombres de las estrellas descendieron en discos plateados brillantes, atrayendo la atención de los indígenas con su luz y sonido. Estos visitantes eran amistosos y compartieron sabiduría con la tribu. Existen leyendas que narran cómo algunos indígenas viajaban al cielo con los hombres de las estrellas y volvían con nuevos conocimientos y experiencias. Es curioso que estos relatos compartan rasgos con mitos de otras culturas mundiales. Sin embargo, para la mayoría de los investigadores, estas historias solo son mitos creados por la imaginación humana y la necesidad de entender el universo. Otros afirman que pueden servir como evidencia de encuentros antiguos con vida extraterrestre. Ciudades antiguas perdidas. Los arqueólogos han descubierto ciudades antiguas en las selvas tropicales del Amazonas, donde hace aproximadamente 2000 años pudieron haber vivido hasta 30.000 personas. Esto se informa en la revista Science. Con un lidar ultrasónico, el equipo de Esteban Royston del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia exploró el área y halló muchas estructuras y caminos subterráneos. Antes de los españoles vivían aquí los pueblos Quilamope y Upan. Royston llamó a este lugar el Valle Perdido de antiguas ciudades, resaltando su singularidad. Royston afirmó que las ciudades halladas, construidas en una amplia zona, tenían edificios residenciales y públicos, rodeados de campos agrícolas y canales de drenaje. Caminos las conectaban, algunos de hasta 20 kilómetros. Royston señala que los habitantes locales usaban arcilla en lugar de piedra para la construcción. Estas ciudades existieron del año 500 a.C. hasta entre 300 y 600 después de Cristo, paralelamente al Imperio Romano en Europa, y existió durante aproximadamente 1000 años. El Triángulo de Alaska, una base secreta de extraterrestres. El Triángulo de Alaska es una zona poco poblada situada entre Juneau, Anchorage y la pequeña ciudad de Barrow. Según datos oficiales, desde 1970, en este análogo del Triángulo de las Bermudas han desaparecido más de 20.000 personas. Investigadores afirman que hay actividad paranormal y algunos creen que aquí viven extraterrestres. Los extraterrestres, al crear bases subterráneas y acercarse a las personas, pueden espiar tecnología militar, lo que explicaría los extraños eventos y el aumento de avistamientos objeto volador no identificado tras la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de 44 militares de un avión Douglas C-54 solo puede confirmar esta suposición, ya que las operaciones de búsqueda y rescate no dieron ningún resultado. Podría parecer que todo esto son suposiciones infundadas, pero en 1995,
Documentos desclasificados mostraron que el punto más alto del Triángulo de Alaska, el Monte Hayes, se menciona en un proyecto gubernamental ultrasecreto llamado Estrellas. En los documentos no solo se habla de extraterrestres, sino que también se afirma que bajo la base de la montaña se encontraba su base. Físicamente ninguna persona ha estado allí. Pero la CIA utilizó una técnica experimental de investigación llamada visión remota. El método de proyección psíquica permitía a personas con habilidades sobrenaturales observar cualquier lugar sin salir de la CIA. Al trabajar en el proyecto, el psíquico Pat Price destacó por confirmar primero la presencia de extraterrestres bajo una montaña en Alaska. Sus predicciones y dibujos sobre lo que había bajo la montaña Hayes fueron sorprendentemente precisos. La base de los extraterrestres tenía una estructura clara, compuesta por túneles, y los agentes de la CIA lo sabían. Poco después de lo que vio, Pat empezó a temer por su vida, informando a sus seres cercanos que se había puesto en peligro. El psíquico tenía razón, pues fue empujado accidentalmente en un hotel de Las Vegas. El dolor agudo en la pierna no causó preocupación, pero por la mañana el hombre murió. También sorprende que el hospital no avisó a los familiares y solo cremó el cuerpo. Piedras celestiales Pitonim. Durante miles de millones de años, la Tierra ha atraído muchos meteoritos, y la gente siempre ha recogido sus fragmentos. Una de ellas es la Sky Stone, o piedra celestial, descubierta en 1990 por el arqueólogo Angelo Pitoni en Sierra Leona. Las leyendas locales dicen que estas piedras eran seres que vivían en los cielos, a quienes Dios convirtió en piedras y arrojó a la tierra por sus pecados. Pitoni mandó la piedra a analizar a laboratorios en Roma, Alemania y Tokio. La piedra estaba compuesta en un 77% de oxígeno, 20% de carbono y cal, además de contener rastros de silicio y otros materiales. El análisis reveló que la piedra es única en la Tierra y probablemente llegó hace entre 2.500 y 17.000 años. Una antena en el fondo del mar. En 1964, el buque de investigación United States Naval Ship El Tanin exploraba el océano austral y accidentalmente fotografió algo inexplicable. A una profundidad de 3.900 metros, la cámara captó un objeto que parecía una antena de radio. ¿Será esto otra señal perdida de extraterrestres? La noticia se publicó rápido y muchos pensaron que confirmaba inteligencia extraterrestre, pero no era tan simple. Con el tiempo, los científicos descubrieron que no era tecnología extraterrestre, sino una esponja de aguas profundas que de lejos parecía una antena. Resulta que la naturaleza también tiene su propio estilo de diseño. La expedición del almirante Byrd. Todo empezó con los libros de Amadeo Giannini y Raymond Bernard, quienes proponían la teoría inusual de que la Tierra es hueca. Decían que Byrd en sus expediciones, además de volar sobre los polos, entraba en grandes cavidades del planeta. El ufólogo Ray Palmer aumentó el interés por esta teoría al publicarla en su revista Onlo. Desató una tormenta de debate. Giannini, Bernard y Palmer dicen que Byrd afirmó haber entrado 3.700 kilómetros en la Tierra por el Polo Sur. Antes de morir, insinuó un continente mágico en los cielos, un misterio eterno más allá de los polos, tierra de lluvias, arco iris y hogar de una civilización perdida. Estas menciones confirman su versión de que la Tierra tiene forma de dona, con enormes depresiones en los polos, dentro de las cuales hay tierras inexploradas y, posiblemente, incluso bases secretas de ovnis. El calentamiento global empieza a revelar secretos del continente helado. Al derretirse los glaciares, surgirán más hallazgos místicos. Memoria eterna en vidrio. Imagina una delgada placa de vidrio de cuarzo donde un láser crea diminutas marcas internas en volumen que pueden girarse y variar su intensidad. Por eso, en una placa cabe mucha información. No es solo una pista plana como en un disco, sino un archivo multicapa dentro del vidrio. La mayor ventaja es su durabilidad. El vidrio no se oxida ni lo afectan el agua, imanes o el tiempo. Los cálculos y las pruebas muestran que este tipo de soporte puede soportar el calor, la humedad y almacenarse durante un tiempo increíblemente largo. Esto no es una memoria USB para usar todos los días, sino un archivo frío y eterno. Grabas y te olvidas por años, decenas de miles de años. En esencia, todo es simple. Un láser graba la información en el interior. Al leer, el vidrio se ilumina, la cámara capta el patrón de las marcas y el software recupera los archivos originales. Esto funciona no solo para documentos. Los videos también se graban en el vidrio y se pueden leer de vuelta. El mayor beneficio es el almacenamiento sencillo. La placa puede estar en el estante durante años y se puede leer en cualquier momento, lo cual es conveniente para archivos familiares,
videotecas y cápsulas del tiempo. Huellas de fuego bajo los megalitos. Bajo muchas antiguas construcciones megalíticas, los arqueólogos encuentran capas carbonizadas, pero no son restos de fogatas. La temperatura era muy alta para que la crearan personas comunes. Las piedras parecen parcialmente fundidas, como si hubieran estado expuestas a plasma o energía intensa. En Pumapunku, Tiahuanaco, Bolivia, hay losas de basalto con marcas que parecen hechas por una herramienta al rojo vivo. En Egipto hay bordes fundidos en los bloques, aunque no debería haber fuego ni vulcanismo. Científicos atribuyen esto a procesos naturales aleatorios, pero la temperatura superaba cualquier incendio natural. Son muchas coincidencias, como si antes se usara una energía similar o más poderosa que la actual, de plasma o corte. Entonces los megalitos dejan de ser tumbas o construcciones rituales y se convierten en huellas de trabajos con tecnologías que simplemente la gente no tenía. Una pulsera de 70.000 años de antigüedad. Los científicos creen que esta pulsera, de 65 a 70.000 años, fue creada por los denisovanos, un antiguo tipo de homínido cercano pero diferente al Homo sapiens y al neandertal. Si esto se confirma, la fecha de creación de la pulsera tendrá que retroceder 30.000 años. La pulsera fue encontrada en Siberia y podría cambiar cómo entendemos el desarrollo del ser humano antiguo. Está obligando a los científicos a reconsiderar los niveles de tecnología conocidos. Por ejemplo, la pulsera tiene un agujero hecho por perforación o aserrado. Pitonim, las piedras celestiales. Por miles de millones de años, la Tierra ha atraído meteoritos y la gente siempre ha recogido sus fragmentos. En 1990, el arqueólogo Angelo Pitoni descubrió en Sierra Leona una piedra celeste llamada Skystone, o piedra del cielo. Las leyendas locales dicen que estas piedras eran seres que vivían en los cielos, a quienes Dios convirtió en piedra y arrojó a la tierra por sus pecados. Pitoni mandó la piedra a laboratorios en Roma, Alemania y Tokio para su análisis. La piedra tenía 77% oxígeno, 20% carbono y cal, y trazas de silicio y otros materiales. Los resultados del análisis mostraron que la piedra es diferente a cualquier otra piedra en la Tierra y, probablemente, llegó aquí hace entre 2.500 y 17.000 años. Arte y reliquias con características cósmicas. A lo largo de los siglos, la humanidad ha creado arte y reliquias que a veces representaban figuras con rasgos cósmicos inusuales. Estas imágenes se han convertido en tema de debate sobre teorías acerca de la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres. Uno de los ejemplos más conocidos es una antigua imagen en los Vedas indios, donde se describen máquinas voladoras conocidas como vimanas, aunque la mayoría de los investigadores considera que se trata de representaciones mitológicas o simbólicas. Algunos dicen que esto prueba tecnologías antiguas o intervención extraterrestre en muchas culturas, de Egipto a América Central. Se han hallado estatuas y relieves con figuras usando tocados inusuales similares a cascos u otros atributos espaciales. Estas imágenes a menudo se asocian con dioses o grandes gobernantes que podrían haber descendido del cielo. Otro ejemplo es el arte de los antiguos sumerios. Algunas de estas imágenes representan seres que, según algunos teóricos, podrían interpretarse como extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos e historiadores del arte afirman que tales imágenes son el resultado de creencias religiosas, mitología o arte simbólico, y no pruebas de contacto con civilizaciones extraterrestres. Cualquiera que sea el verdadero significado de estas imágenes, sirven como un recordatorio de la riqueza y profundidad de la imaginación humana y de nuestro deseo de comprender e interpretar lo desconocido a nuestro alrededor. Las ruinas de civilizaciones antiguas. El capitán Roberto Scott y su equipo hallaron una civilización antigua en el bosque. Tras el muro de hielo en la Antártida, hallaron y grabaron rastros de la época antediluviana. ¿Se imaginan cómo es ver las ruinas de una ciudad antigua, pirámides, columnas y estatuas en pleno centro de la Antártida? Esta civilización podría ser más antigua que las que estudiamos en la escuela. Esto se confirma con un mapa de 1531, donde la Antártida aparece sin hielo. Es curioso, ya que según la historia, la Antártida fue descubierta por exploradores rusos hasta 1820. ¿Sabías que el Polo Norte y el Polo Sur han intercambiado lugares 171 veces en 76 millones de años, la última hace unos 12.000 años? Eso explica por qué los secretos de la Antártida siguen ocultos bajo kilómetros de hielo. Informes recientes indican que bajo la Antártida hay una gran red de túneles a 4 kilómetros de profundidad.
Marte es nuestro segundo hogar, parece que falta poco y realmente llegaremos a Marte. SpaceX ya construye cohetes para viajes. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio prueba sistemas de soporte vital y China se prepara para sus misiones. Las noticias anuncian planes para que las primeras personas lleguen al planeta rojo en las próximas décadas. Colonias, cúpulas, extracción de recursos e invernaderos parecen inicio de una nueva era, pero Marte también tiene un lado oscuro. La radiación matará en meses, la atmósfera es casi todo dióxido de carbono y las tormentas de arena duran semanas. Para sobrevivir, la humanidad deberá construir bases y reinventar el concepto de vida. Esto no es mudarse, es existir en un planeta hostil. Sin embargo, la pregunta principal es otra. ¿Y si no somos los primeros ahí? Las imágenes de los rovers marcianos generan debates constantes. Formaciones rocosas extrañas, como si fueran ruinas, objetos que parecen estatuas o mecanismos. Esto se llama pareidolia, es cuando el cerebro ve formas familiares. Si al menos uno de estos hallazgos es real, la historia de Marte podría ser mucho más rica. Quizá al llegar no hagamos un nuevo hogar, sino que volvamos al anterior. En la costa de España se encontró el legendario templo perdido de Heracles en la costa suroeste de la península ibérica. Científicos de la Universidad de Sevilla hallaron las ruinas perdidas hace siglos del templo de Heracles Gaditano, una majestuosa construcción visitada por personas de todo el mundo antiguo para rendir culto. ¿Pueden imaginar cómo un antiguo héroe mitológico puede convertirse en el protagonista de investigaciones modernas? Eso fue justo lo que pasó con Heracles, llamado Melkart en la mitología fenicia, dios y protector de la navegación y el orgullo. Gracias al detección y rango por luz y la modelación digital, los científicos estudiaron el mundo submarino sin salir de tierra. Ricardo Bellison, investigador de la Universidad de Sevilla, sugirió que los restos de un majestuoso templo podrían estar ocultos en la desembocadura del caño de Sancti Petri. Aquí se hallaron esculturas de mármol y bronce de emperadores romanos y figurillas fenicias, muchas hoy expuestas en el Museo de Cádiz. Los científicos identificaron un área rectangular de 300 por 150 metros donde posiblemente se oculten las ruinas del templo. La cabeza desconocida de Leidenburg es un conjunto de cabezas de arcilla descubiertas en Sudáfrica. Están fechadas en el año 500 de nuestra era y son los ejemplos más antiguos conocidos de arte de la Edad de Hierro al sur del Ecuador. En 1957, siendo un niño de 10 años, Ludwig von Betzing encontró estas cabezas en la granja de su padre. Se hallaron 7 cabezas, 2 grandes aptas para que un niño las use, y 5 más pequeñas de la mitad del tamaño. Todas son diferentes, pero cada una tiene algo en común. Por ejemplo, los anillos de arcilla en el cuello, que tal vez simbolizaban la prosperidad, quizás se usaban como máscaras durante rituales, o se sujetaban a algo durante ceremonias. La momia del Ñomo. ¿Conoces las leyendas de criaturas pequeñas que vivían bajo la tierra? Los Ainu. Los habitantes originarios de Japón y los indios americanos los describían como seres de baja estatura que vivían en mundos subterráneos. Posiblemente incluso sean el prototipo de los gnomos humanos. En 1932, en las montañas de San Pedro, unos buscadores de oro hallaron tras una explosión una extraña momia de solo 340 gramos y 46 centímetros. Este enano estaba cubierto por una extraña sustancia oscura y tenía los ojos muy saltones. Los científicos se preguntaban si era una muñeca, la momia de un niño o la prueba de alguna antigua raza. La momia desapareció y solo se puede especular sobre su destino. Muchos ufólogos la consideran una posible prueba de una raza casi humana o incluso extraterrestre. Ahora nadie sabe dónde está esa misteriosa momia. Huevos de parásitos de 200 millones de años. Como se sabe, los parásitos modernos juegan un papel clave en los ecosistemas. No obstante, paleontólogos de la Universidad de Mahasarakham, en Tailandia, avanzaron en comprender su presencia histórica. Al analizar excrementos fosilizados de animales antiguos, hallaron parásitos como lombrices ascaris. Este descubrimiento siguió a un informe sobre la resurrección de un gusano antiguo del permafrost de Siberia por científicos rusos. Trabajando con coprolitos de aproximadamente 200 millones de años de antigüedad, los científicos encontraron estructuras. El resultado no fue fácil. Socorro en la azotea. Sin embargo, Videonasherei
Los parásitos del período de Nayotka refuerzan nuestra comprensión de cómo los parásitos interactuaban con sus anfitriones en la antigüedad. Avistamiento de objeto volador no identificado. En 1965, en la base naval argentina en la Antártida, unas 20 personas presenciaron asombradas un objeto volador no identificado en el cielo nocturno a una altura de 15 a 20 kilómetros. Este misterioso objeto era un caleidoscopio brillante de tonos verdes, rojos, amarillos, naranjas y blancos. La enorme nave de más de 85 metros flotaba con confianza en el cielo. Hubo muchos testigos de este evento, ya que todo esto duró bastante tiempo. Aún antes, en 1946, la expedición estadounidense Salto Alto se dirigió a las costas heladas. Una leyenda cuenta que en el camino encontraron platillos voladores y en las batallas murieron unos 400 marineros y militares. La expedición terminó tras 3 meses y todo el material se volvió secreto. Richard Byrd, el jefe de la expedición, habló sobre esto y terminó en un hospital psiquiátrico. El coral marciano. El 24 de julio de 2025, el rover Curiosity envió una imagen que sorprendió a los científicos. En una roca apareció una forma muy familiar para nosotros. Parecía un coral fosilizado, posible evidencia de que Marte tuvo un océano lleno de vida. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio resolvió dar una explicación. No es biología, solo minerales que tomaron una forma extraña por el agua y el viento. Es una roca, no un organismo. Nuestro cerebro llena imágenes familiares aunque no existan. La versión oficial suena muy lógica, pero ¿cuántas veces hemos oído lo mismo? La piedra parece una estatua, la sombra una torre y la forma repite un ser vivo por accidente. ¿Cuándo la cantidad de coincidencias se vuelve prueba? Quizás sea un juego de la naturaleza, o aún no estamos listos para escuchar. Lo principal es que Marte estuvo vivo, y por eso nos atrae tanto, porque en el fondo de nuestro ser estamos regresando a casa. En el fondo del mar de Galilea hallaron un objeto redondo hecho por el hombre, una enorme esfera de unos 50 metros de diámetro y 4000 años de antigüedad en el lago Kinneret, Israel. ¿Quién, cuándo y por qué lo hizo sigue siendo un misterio? Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv y de Ariel siguen intentando resolver este misterio. Incluso han propuesto una nueva hipótesis que tal vez pueda explicar el origen de este misterioso objeto. Después de un estudio detallado con un sonar y el análisis de los sedimentos naturales, los científicos determinaron que se trata de una esfera gigante hecha de grandes fragmentos de basalto, ubicada a una profundidad de aproximadamente 12 metros. Antes, los científicos pensaban que era la ciudad bíblica de Miriam, hermana de Moisés, quien ayudó a los judíos en el desierto. Pero ahora los investigadores proponen una idea completamente nueva. Recuerden la leyenda de Ahad, el gran cazador con un arco mágico que fue asesinado por una diosa envidiosa. Esta leyenda dice que el padre buscó el cuerpo de su hijo durante mucho tiempo, lo encontró y lo enterró en el mar, no en cualquier mar, sino en el de Galilea. Ahora los científicos quieren entender qué se esconde dentro de esta esfera gigante. Para eso planean realizar investigaciones submarinas usando un aparato de ultrasonido. Bala fosilizada. En Crimea hallaron una misteriosa bala de 2200 años dentro de una piedra. Sí, escucharon bien, una bala. En esa época no había armas de fuego ni pólvora. Los investigadores hallaron la bala cuando la piedra se rompió. ¿Cómo llegó una bala a una piedra antigua? Este hallazgo podría cambiar toda la historia. ¿Acaso una bala del futuro llegó al pasado y permaneció varios milenios en la Tierra? De cualquier manera, el artefacto está envuelto en misterios y solo podemos especular sobre lo que realmente sucedió. ¿Y ustedes qué piensan? Compartan sus ideas en los comentarios. La mujer corpulenta de Saliagos. La mujer corpulenta de Saliagos es un testimonio único de una antigua cultura que floreció en las Islas Cícladas durante la época neolítica. Su hallazgo reveló secretos sobre el estilo de vida, prácticas religiosas y tradiciones artísticas de esta antigua sociedad. Saliagos, aunque pequeño, jugó un papel clave en la historia temprana del Egeo, además de su papel como istmo de conexión entre Antíparos y Paros. Fue un centro de producción y comercio, como muestran hallazgos de herramientas de obsidiana excedentes a las necesidades locales. Las vasijas de cerámica encontradas en la isla ofrecen una idea del diseño y estilo de la época. Sus patrones y formas reflejan un enfoque creativo que posiblemente tenía un significado religioso o cultural. Para los habitantes de Saliagos en general, el descubrimiento en Saliagos representa una información invaluable sobre el mundo antiguo de la región del Egeo. Los arqueólogos hicieron un hallazgo asombroso en la Antártida.
restos de personas con cráneos alargados. Aún más interesante, cráneos alargados similares se han encontrado en todo el mundo, en Perú, Egipto, Rusia, Estados Unidos e incluso en Europa. Científicos hallaron que personas deformaban intencionalmente los cráneos de sus hijos desde el nacimiento, pero el misterio es que diferentes pueblos, quizás sin contacto, hacían esto pese a vivir muy lejos unos de otros. Y la pregunta de por qué lo hacían sigue sin respuesta. Quizás así las personas intentaban obtener superpoderes, o resaltar su estatus, o querían parecerse a los dioses. Quizá era una moda, como los tatuajes o piercings actuales. Da miedo, pero hoy en algunas tribus de Sudamérica esta tradición sigue existiendo. Momia Hannah Besvik. El miedo a ser enterrado vivo no es solo un mito o leyenda. La tafofobia, miedo a ser enterrado vivo, inquietaba a famosos como Chopin y Gogol. Pero la historia de Hannah Besvik, habitante de Failsworth en el siglo XVIII, es especialmente sorprendente. Hannah se impactó por el caso de su hermano Juan, quien por milagro no fue enterrado vivo al ser hallado en un sueño letárgico en su funeral. Este caso impactó tanto a Hannah que recurrió a medidas inusuales para protegerse. Acudió al doctor Carlos White para que se asegurara de su verdadera muerte antes de ser enterrada. El doctor White, interesado en la anatomía patológica, decidió embalsamar el cuerpo de Hannah. Extrajo los órganos internos y los sustituyó por una mezcla conservante. Así, él aseguró que Hannah no reviviría en el ataúd. Tras la muerte de Hannah en 1758, su cuerpo no fue desenterrado. Se decía que el Dr. Wade usó el dinero del funeral para sus propios fines. El cuerpo de Hannah se conservó mucho tiempo en la carcasa de un gran reloj de pared y después fue entregado al Museo de Historia Natural de Manchester. Más de 100 años después de su muerte, en 1868, Hannah Besvik fue reconocida como fallecida y sepultada en el cementerio de Manchester. Es interesante que después de su entierro, muchos afirmaron haber visto su fantasma, pero no le hizo daño a nadie. La primera batalla con extraterrestres ya ocurrió. El 26 de agosto de 1946, una expedición científica estadounidense partió al Polo Sur. La encabezó el oficial naval e investigador, el almirante Richard Byrd, quien participó en la Primera Guerra Mundial. En la expedición participaron 13 barcos, 33 aviones y casi 5.000 marinos estadounidenses. El grupo bajo el mando del almirante regresó solo después de 9 meses, informando que tuvo que entrar en combate con los restos del Tercer Reich y posiblemente con extraterrestres. Un objeto volador atacó a los expedicionarios y dañó gravemente al grupo estadounidense. Byrd afirmó en su informe que vio un artefacto no identificado, capaz de moverse a una velocidad increíble, cambiando de posición casi instantáneamente. En ese momento, las palabras del almirante, pese a su rango, parecían inventadas. En 2018, una imagen satelital mostró una estela de condensación dejada por algo a gran velocidad. La estela cruzaba la Tierra, uniendo el Polo Sur y el Polo Norte, recorriendo unos 20.000 kilómetros. La máxima duración continua de la estela y su forma es de 30 minutos. Aunque la mayor parte comienza a dispersarse después de 15 minutos. Basándonos en los datos obtenidos, se puede decir que el objeto que dejó la estela de condensación se movía a una velocidad de al menos 80.000 kilómetros por hora. Eso es 10 veces más rápido que la velocidad del avión más rápido que existía hasta ese momento. Fragmentos de tecnología extraterrestre. El profesor de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, supone que encontró partículas de tecnología extraterrestre en un meteorito que cayó en 2014 frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Fragmentos fueron llevados a Harvard para su estudio y el mando de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos confirmó con un 99.999% de probabilidad que el material vino de otro sistema solar. Loeb y su equipo fueron al sitio donde cayó el meteorito en el Estrella de Plata. Hallaron esferas metálicas de 10 centímetros, pintadas de dorado, azul y marrón. Algunas parecían una tierra en miniatura. El análisis mostró que las esferas contenían 84% de hierro, 8% de silicio, 4% de magnesio y 2% de titanio. Loeb señaló que estos materiales son más resistentes que cualquier roca espacial registrada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y viajaban a 60 kilómetros por segundo, más rápido que el 95% de las estrellas cercanas al Sol. Estos resultados sugieren la posible naturaleza artificial de las esferas, lo que podría brindar una perspectiva única sobre los materiales más allá de nuestro sistema solar. El investigador supone que las esferas podrían ser parte de un hallazgo más grande,
el cual planean investigar en futuras expediciones. Pinturas rupestres de Val Camonica. En el Valle de Val Camonica, ubicado en el norte de Italia, hay más de 200.000 pinturas rupestres creadas por diversas culturas a lo largo de los últimos 8.000 años. Estos grabados representan un testimonio único de las civilizaciones antiguas, mostrando sus rituales, estructura social y vida cotidiana. Entre las muchas imágenes tradicionales de animales, personas bailando y símbolos, algunos grabados despiertan especial interés en los investigadores. Algunas de ellas se parecen a figuras vestidas con trajes extraños que recuerdan a trajes espaciales, con detalles similares a cascos, antenas y otros dispositivos. Estos dibujos han dado lugar a muchas especulaciones. Algunos afirman que pudieron haber sido creados después de un contacto entre los antiguos habitantes de Val Camonica y civilizaciones extraterrestres. Teorías similares suelen apoyarse en la apariencia de estas figuras, sugiriendo que los antiguos representaron seres extraterrestres o astronautas. Sin embargo, la mayoría de los científicos considera que estos grabados son imágenes rituales o simbólicas, quizás ligadas a creencias o rituales religiosos de esa época. Aquí los científicos siempre opinan igual. Si no logran explicar un hallazgo, lo relacionan con extraterrestres o rituales antiguos. Científicos hallaron una cueva misteriosa en la Antártida usando Google Maps. No es solo un objeto, sino una cueva oculta bajo los glaciares. Científicos publicaron en YouTube un video que muestra la bóveda de la cueva. Algunos piensan que la cueva fue hecha por el hombre. El video muestra una bóveda perfecta de 23 metros de alto y 76 de ancho. Científicos notaron senderos y escalones extraños en la entrada de la cueva, lo que sugiere un posible origen artificial. Algunos creen que es un objeto secreto para ovnis o una base militar secreta. Otros piensan que son restos de una civilización antigua. La ciencia oficial aún guarda silencio, pero todos están de acuerdo con el calentamiento global. La Antártida aún revelará muchos secretos. Las tumbas no son para las personas. Los arqueólogos están acostumbrados a interpretar todo dentro de los marcos habituales. Si hay una caja de piedra, entonces es un sarcófago. Pero en Egipto y Perú se han conservado entierros que no encajan en la escala humana. En Saqqara hay cajas de granito de 60 o 70 toneladas con precisión de joyero, pero tan grandes que una persona parecería diminuta y varias estarían incómodas. ¿Para qué son esos tamaños? En el otro extremo del mundo, en los Andes, se han encontrado sarcófagos de piedra diminutos. Sus proporciones son tan pequeñas que un cuerpo adulto simplemente no cabe ahí. La versión oficial dice que son entierros de niños o rituales simbólicos. Pero ¿por qué los hacían con la misma precisión que las tumbas reales? Otro misterio es el vacío. Muchos de estos sarcófagos no contienen rastros de entierro, ni huesos ni objetos funerarios, como si nunca hubieran sido utilizados como tumbas. Y entonces surge la versión de que no son tumbas, sino cápsulas, contenedores que antes guardaron o transportaron a quienes no eran humanos, demasiado grandes, pequeños o distintos. Quizá aquí esté la razón de por qué muchos mitos hablan de dioses venidos del cielo. Piedras, huesos, mitos y estrellas forman un solo mosaico. Solo somos parte de una historia mucho más grande. Y la pregunta sigue siendo la misma. No es si existen, sino ¿cuándo volverán? Gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego a todos.